al proceso SL, miren la nota. Obvio podemos hacer más cosas, incluso agrupar datos, resumir, pero no, lo vamos a utilizar únicamente para consolidar y limpiar las tablas. Ese va a ser nuestro acuerdo. Una vez tenemos las tablas limpias, ya vamos a empezar a trabajar con el lenguaje DAX. ¿Y para qué es? Para las métricas e indicadores. Aquí el límite, ¿cierto?, es nuestra imaginación y nuestra habilidad manejando el lenguaje DAX. Por último, una vez creado nuestro modelo de datos y los indicadores, ya vamos a pasar a las visualizaciones, que es el tema como más entretenido en Power BI, pero esto no va a funcionar bien si no hemos hecho las dos primeras etapas correctamente. Y como les hemos mencionado, cada una de ellas es un universo completamente gigante. Por último, está la distribución de información, que allí ya debemos jugar un poco con Power BI Services. ¿Sí? Entonces recuerden que en Excel Freeblock estamos especializados en las 4 etapas del proceso de inteligencia de negocios con las herramientas de Microsoft. Así que bienvenidos, y hoy en particular, miren en lo que nos vamos a estar enfocando. En segunda etapa, y principalmente en cómo yo hago con el lenguaje DAX para crear esos cálculos tipo Excel, que uno pensaría que son fáciles, pero no. Y bueno, no solo se fijen en el cálculo tipo Excel, sino que lo que vamos a revisar hoy con Miguel va a ser muy importante para afianzar los conceptos que hemos venido tratando. Así que, como les hemos dicho durante los 4 días, vamos con toda y vamos a aprender. Recuerden que el lenguaje DAX no es para cualquiera, es de repasar y de mucha disciplina. Así que no se rindan y bueno, vamos con toda. Los dejo con Miguel. Listo, Fabián, muchas gracias. Ya yo me voy uniendo por aquí, les voy a compartir lo que es mi pantalla. Permítanme. Y bueno, vamos a iniciar. Yo les quería comentar, antes de entrar en materia en sí, una serie de preguntas que escogí como viendo el resumen del chat del día de ayer. En este momento ustedes están viendo lo que es mi pantalla, ¿no? El archivo de productos, este es exactamente el mismo que tienen en GitHub, que pueden descargar. Bien. Bueno, por un lado vi que estaban teniendo un problema con los enlaces, que decía más información aquí. Entonces, eso es por el tema de la protección que le estamos a los PDF. Entonces, les recomiendo que se vayan a GitHub y todas las referencias adicionales la van a encontrar aquí en esto que se llama referencias enlaces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la transición de contextos, cálculos, use relationship para relación punteada, variables en el lenguaje DAX, medidas rápidas, contexto de filtro en el lenguaje DAX. Van a encontrar aquí todas esas referencias. Y de hecho les voy a poner un par más para que sigan complementando. ¿Sí? Entonces, esa era como la primera anotación. También nos preguntaban ayer, preguntaban mediante el chat que cuál es la diferencia entre Zoom y ZoomX. Pues bueno, recuerden que al final del día, Zoom simplemente es una syntax sugar de ZoomX, pero para un caso muy particular, para un caso simple, una tabla simple y una columna simple, pero al final es una syntax sugar. ¿Sí? Quiere decir que cada vez que ustedes necesiten restringir una tabla, cada vez que ustedes necesiten crear una expresión a lo largo de una fila, deben utilizar lo que es ZoomX. Entonces tenemos ese potencial con esta función. También nos decían cuál es la diferencia entre el contexto de fila y cuál es la diferencia entre el contexto de fila automático y el contexto de fila programable. El contexto de fila automático siempre lo generan las columnas calculadas y el contexto de fila programable siempre lo genera lo generan funciones de iteración, ¿no? Como las que estudiamos el día de ayer. Y resulta que también alguien, yo ayer les mostré varias opciones, ¿no? Yo les estaba creando los ejemplos para que ustedes vieran las diversas posibilidades que tenemos para añadir restricciones tipo O y tipo I, en la cual yo les hablaba del top 5, ¿sí? Yo les hablaba del top 5.
Y claro, algunos de ustedes me comentaban, bueno, ¿cómo hago eso dinámico? Porque pues mi top 5 no se va a mantener siempre, ¿no? Puede que sí se mantenga en una temporada, pero puede que cambie. ¿Yo cómo hago para modificar de eso que sea dinámico, que siempre me detecte los 5 mejores, dependiendo obviamente del número de ventas, bueno, en fin. Yo les cuento que la intención que tenemos con Filter es que ustedes puedan ver las distintas opciones que tenemos para agregar restricciones. ¿Sí? Yo se los hice con el top 5 como pues para ponerles un ejemplo ilustrativo. Sin embargo, esto no se restringe únicamente como a ese top, sino que pues también lo pueden hacer como para productos especiales. Por ejemplo, un caso típico que nos trae en nuestras asesorías es que siempre tienen como en la mira unas competencias específicas, ¿no? Y no puede ser precisamente el top 5 en la competencia, sino que son unos muy específicos por varios motivos. Bueno, allí podemos aplicar ese tipo de cositas. Pero entonces igual queda la duda, ¿y cómo hago entonces? Quiero ese top 5, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, yo les cuento brevemente que si bien el detalle se nos sale un poco de lo que es esta semana de DAX, les dejo aquí como una idea general para que ustedes vean cómo se aplica. Porque recuerden, y ojo, recuerden, permítanme, yo busco aquí ingresos top 4. De hecho, me voy a duplicar esto, duplicar página, y voy a dejar acá ese top 4. Permítanme. Y voy a poner acá este top 4. ¿Sí? Y recuerden, ojo, esto es muy importante. Permítanme acá un segundo. Y yo inicio lo que sería esto, pues esto de aquí. Bien, entonces recuerden, ojo, muy importante, que lo que nosotros indicamos en el link, recuerdan que estudiamos el día de ayer, es una tabla. Porque al final descubrimos que esos cochetes simplemente son la anotación específica para poder crear tablitas directamente pues en las expresiones DAX. Si bien tenemos otras posibilidades, esta sería pues como la más sencilla y directa. Por lo tanto, si nosotros queremos el top 4 dinámico, pues deberemos jugar con alguna función o funciones de tabla que nos permitan obtener ese top 4 de manera dinámica. Resulta que acá en el lenguaje DAX tenemos una función que se llama top-n, top-n, que nos permite pues precisamente realizar ese tipo de cositas, ¿no? Top-n tiene varias características, ¿sí? Yo acá se los menciono muy por encima porque les digo, si no nos vamos por las ramas y se sale pues del tema de esta semana, pero con top-n lo podemos hacer para que ustedes me entiendan. Vean por ejemplo, voy a hacer una tabla, ¿listo? Entonces me voy de acá, digo nueva tabla y vamos a poner aquí, entonces vamos a hacerlo, sí, top 4D. Acá está, top 4D y vamos a ponerlo top N, ¿sí? Top N. Pero ¿qué pasa? Él acá nos pide una tabla, ¿no? Entonces vean lo que voy a hacer, puede parecer un poquito enrevesado, pero bueno, dijimos que es el n value sería, bueno, cuántos queremos de ese top. Y a continuación en la tabla, como únicamente queremos extraer los SKU, yo utilizaría acá lo que es la función summarize, pedidos, punto y coma, pedidos SKU, cierro por acá este paréntesis, y vean que el tercer parámetro sería nuestra expresión, ¿no? Y en este caso, pues, por cuál tipo de medida queremos que nos haga ese top, pues vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, ingresos reales, ¿sí? Que nosotros ayer vimos que los ingresos reales excluían lo que era la devolución. Entonces vean que aquí tenemos esta tablita, ¿lo ven? Aquí tenemos esta tablita que nos está arrojando los 4 más grandes gracias a la función top-n, que como su nombre lo indica devuelve los n primeros, gracias a la función summarize, pues para indicarle que únicamente estamos con los SKU y no con toda la tabla de pedidos, y pues acá en este argumento indicamos lo que es los ingresos reales.
como nosotros aprendimos ayer, como podemos llamar una tabla directamente en el link, pues simplemente sería reemplazarlo aquí por esta expresión, ¿sí? Obviamente no les recomiendo que creen una tabla así como lo hice yo acá por aparte, esto era simplemente para que la vieran materializada, sino que directamente creen todo esto y lo ponen directamente acá, en la medida, lo pueden crear una variable como quieran, ¿listo? Lo que les digo, no les doy más detalles acerca de esto porque se nos sale un poco de lo que estamos trabajando a lo largo de esta semana, pero ahí ya se llevan una idea general acerca de ese punto. Por otra parte, también alguien nos preguntaba que, bueno, genial, creamos la participación, ¿cierto? Pero si yo tengo algo del siguiente estilo, en el cual vamos a llevar, por ejemplo, de la tabla de calendario, lo que sería año a filas, por decir algo, llamamos la columna mejor, y mes nombre, por ejemplo, acá filas, ahora sí, y pongamos esa participación. Pues si nosotros utilizamos esa directamente, pues van a corroborar que en efecto funciona. De hecho, aquí está. En efecto funciona, pero el punto es que esta sería una participación respecto al total general. Eso quiere decir que si nosotros miramos acá enero, ¿cierto? Es respecto a el total general y de pronto lo que nosotros necesitamos es que verlo a nivel de columna, es decir, que el 100% se vea en los distintos años. Bueno, primero acá un tip rápido, que esto está acá desorganizado. Lo único que deben hacer para organizar eso es se van a su tabla de calendario, se van a seleccionar la columna que desean ordenar, que en este caso corresponde a mis nombres, y a continuación en herramientas de columna seleccionan ordenar por columna y le indicamos mes número. Mes número, para así asociar enero 1, febrero 2, con lo cual esto ya va a quedar ordenado. ¿Sí? Bien. Si lo dije muy rápido, en YouTube hay un videito cortico que lo explica, pero pues no es nada complicado. Les estoy pasando esto bastante rápido porque lo que les digo es simplemente para responder unas preguntas muy rápidas que vi en el chat del día de ayer antes de entrar en materia. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ya no lo quiero respecto al total general, sino al total de columnas. En ese caso ya tenemos que utilizar la función cálculo. ¿Sí? Yo les dejo aquí pues la fórmula, pero no se las voy a detallar, porque bueno, no alcanzamos, bien, pero les voy a poner así nomás. Entonces, pues por un lado, recuerden que tenemos que determinar el numerador, entonces serían los ingresos, que en este caso simplemente es sum pedidos ingresos, vamos a hacerlo así nomás, sum pedidos ingresos. Y por el otro lado, el denominador que sería ingresos, en este caso, todos los meses, ¿sí? Porque necesitamos que el filtro del año se mantenga. En ese caso, ustedes simplemente utilizan una receta del siguiente estilo. Ponen la función cal, ponen en el primer argumento lo que sería pedidos, ingresos, ¿sí? Punto y coma, y a continuación le dicen all para remover todos los filtros y después indican el filtro que desean mantener con la función value. En este caso, el filtro que queremos mantener, voy a poner acá value, el filtro que queremos mantener es el año, ¿no? Ese es el que queremos mantener, cerramos paréntesis acá del cálculo y le ponemos acá return y finalmente hacemos, ya sabemos, nuestra división de los ingresos dividido en ingresos de todos los meses, respetando el año, ¿sí? Yo ejecuto esto, no se preocupen, este archivito de Power BI también se los voy a dejar para que ustedes puedan ver la fórmula. Lo que les digo, tómenla como una receta, no la tomen para entenderla de una vez, porque como les recalco, es tema que se sale de esta semana de DAX. Aquí no estamos estudiando cálculo y no estamos estudiando top N, simplemente es como para darles una visión general de lo poderoso que es el lenguaje de DAX. Entonces ahí tienen esa otra receta. ¿Listo? También alguien puede nos preguntar que si podemos hacer cálculos móviles, el anual móvil. El anual móvil les dejé la fórmula en el repositorio de GitHub. ¿Listo? Así, rápidamente. Esto yo sé que fue muy rápido, fue tan, pero lo que les digo era
para que vean ustedes el poder tan inmenso que tenemos en el lenguaje DAX, y como se nos sale del tema, pues simplemente les dejo aquí la receta. ¿Listo? Solamente ustedes van y descargan este archivo ahorita que finalicemos y emulan ese pedazo. ¿Bien? Listo. Bueno, muchachos, entonces ahora sí voy a deshabilitar el chat acá en Zoom, porque ahora sí nos vamos a la temática del día de hoy. Y lo que nos espera es, bueno, un buen temita, en el cual yo les pido encarecidamente concentración. Pero antes de eso, hagamos un repaso muy cortico de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, sobre todo en la primera parte, porque ayer vimos las clasificaciones de funciones, por un lado. Porque nosotros consideramos que hay 3 clasificaciones de funciones que si nosotros las vamos interiorizando, van a ver que se les va a hacer mucho más fácil el entendimiento del lenguaje de DAX. Por un lado, tenemos la clasificación según el resultado, y ayer vimos que hay funciones que devuelven un valor único, es decir, un escalar, como se le conoce directamente acá en DAX. Bueno, y no solo en DAX, pero también utilizamos ese término escalar, como la función sum, la función left. Hay funciones, por otro lado, que vuelven una tabla, ¿cierto? Como es la función filter, lo es la función summarize, y la función top end que acabamos de ver. Y hay funciones que no devuelven nada. Estos son modificadores que alteran el comportamiento de otras funciones. Específicamente hablamos de funciones como calculate, summarize columns y summarize. También vimos otra categoría muy importante, y es que las distintas funciones tienen 2 caminos para interactuar con los 2 contextos que hemos estudiado. Por ejemplo, con el contexto de fila hay funciones que lo ignoran, como es la función zoom, como es la función count rows. Ustedes hicieron un ejemplo con Fabián el día lunes acerca de eso. Mientras que hay otras funciones que sí respetan la restricción a la fila actual, como es la función OR, la función mount, ejemplo que puedes también trabajar con Fabián en el tema de columnas calcular. Lo mismo sucede con el contexto de filtro. Hay funciones que lo ignoran, como vimos el día de ayer en la parte final con la función OR. Y hay funciones que sí lo tienen en cuenta, como la función SunX, la función average. Y por otro lado, pues también vimos que hay diversos procesos, ¿no? Nosotros les mencionamos algunos, que puede ser de un cálculo directo, puede ser un proceso de escaneo, puede ser un proceso de iteración, que de hecho pues fue el material de estudio del día de ayer. Y hay funciones que utilizan un producto cartesiano. Sé que no hemos hablado de todos esos procesos aquí, pero lo que les digo es bueno que se vayan adaptando a identificar esas categorías. Por otra parte, pues hablamos de las funciones de iteración, ¿no? Que son un conjunto de funciones que se ejecutan en una base fila a fila, es decir, iteran en una tabla o en una expresión de tabla. No es simplemente que podemos llamar a una tabla existente en el modelo, sino que podemos allí mismo pues llamar tablas, ¿no? Que fue lo que hicimos con filter, y ahí utilizamos or, in, etcétera, etcétera. Y eso pues lo hace muy poderoso. Es por ello que nosotros vamos a encontrar también que hay funciones de iteración que devuelven un escalar, funciones de agregación, y tenemos funciones de iteración que devuelven una tabla. ¿Sí? Eso es muy importante. Y a estas funciones se les asocia un contexto de fila. ¿Por qué es importante discernir esto del contexto de fila? Bueno, ya lo van a ver ahorita, pues una aplicación bastante, bueno, particular. Pero lo que pasa es que ese concepto de contexto de fila no solamente lo tienen esas funciones, sino que también lo tienen las columnas calculadas. Es por ello que ustedes ven aquí que hay algo que se llama el contexto de fila automático, que es el apellido que le indicamos cuando es creado por una columna calculada. Sencillo, ¿no? Pero por otro lado está el contexto de fila programable, que es el creado por nosotros mediante funciones de iteración. En este caso, ayer vimos todo ese conjunto de funciones. Bueno, no estudiamos cada una, pero sí que vimos la lista. Por ejemplo, las 19 funciones de iteración de agregación, igual aquí en el resumen las tienen a la mano. Y también vimos más que verlas, listamos las funciones de tabla. Aquí ustedes también la tienen. Y dijimos al final que lo que son las funciones de agregación más simples, como average, count, geomin, mediana, simplemente son una syntax sugar
simplemente son una syntax sugar de su equivalente iterativo, es decir, la función sum es simplemente sumx, pero en un modo muy simple, ¿no? Una tabla y una expresión sencilla. Eso es así. Eso es así. ¿Qué sucede? Nosotros no englobamos lo que son funciones como sum, average, min, max como funciones de iteración, dado que no tenemos acceso a lo que es a la expresión, porque lo que les digo simplemente es un pequeño atajo para no tener que andar escribiendo el sum x acá. Y esto fue lo que vimos el día de ayer en la primera parte, ¿no? Luego estudiamos el OR, el AN, el IN y esas cositas, pero en esencia eso hicimos en esta parte. ¿Bien? Bueno, ahora sí, lo que nos espera. Lo que nos espera. Porque la verdad es más común de lo que uno se imagina, que a uno le pregunten, es que yo necesito llamar el valor de la celda anterior por algún motivo, o el valor de la celda siguiente, mejor dicho, emular eso que es tan sencillo en Excel, emularlo aquí en DAX, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero aquí vamos a tener algo muy importante. Primero les presento una función. Esta función se llama earlier. La función earlier lo que hace es retornar el valor de una columna, ¿bien? El valor de una columna en un contexto de fila, y ojo con eso, previo. Sí, suena extraño, pero ya ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Pero no olvidemos eso de momento. La función earlier devuelve un contexto de fila previo, ¿sí? Es decir, anterior al contexto de fila generado más reciente. Sé que sigue sonando enredado, pero vamos teniendo en cuenta como esa primera definición ya para cuando lo veamos de manera ilustrativa se entienda un poco mejor. Lo único que recibe esta función earlier es allí una columna, lo ven en su sintaxis y ya está. Pero bueno, vamos más bien al ejemplo para que esto se entienda de mejor manera. Y vamos a suponer lo siguiente, que en una tablita cualquiera, imaginemos que queremos realizar el acumulado en una columna calculada. Vamos a hacerlo en una columna calculada porque tenemos esa intención, ¿no? De emular esa referenciación a la celda siguiente o a la celda anterior. Pero vamos a asumir que tenemos una columna con números consecutivos, de tal forma que me identifica de manera única cada una de esas filas y, por supuesto, son consecutivos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué necesitamos eso? Porque en DAX únicamente podemos trabajar con columnas y tablas completas. ¿Se recuerdan que esa fue la primera premisa? En DAX no hay concepto de celda individual y no hay concepto del llamado a una fila. Bien, solamente de una columna y de una tabla. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con este ID es de alguna manera poder identificar cada una de esas posiciones. Porque eso es lo que lo hace fácil en Excel, que en Excel pues uno directamente la interfaz tiene pues esos identificadores, pero aquí en DAX no. Por lo tanto, ojo, vamos a necesitar de manera obligatoria un ID con números consecutivos para identificar cada una de esas filas y emular esa parte de la interfaz que es nativa en Excel, pero acá en DAX no existe. Por eso es que la necesitamos. Mejor dicho, veamos esta pequeña tabla y vamos a tomarlo así, simplificado, sencillo para entenderlo mejor. Y básicamente esta es la columna valor y esta es la columna ID. Esta es la columna que yo les digo, esta la agregamos nosotros manualmente, esto lo pueden hacer muy fácilmente con Power Query, con una columna de índice y ya está. Pero pues básicamente, como les digo, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y acá tenemos esta columna valor. Vamos a hacerlo sencillo, necesitamos verlo de esta manera simplificada porque bueno, si le hacemos contarlo más complicado, más nos enredamos, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde aquí. Y queremos crear el acumulado, es decir, que si estamos, por ejemplo, en la celda número 3, pues que me realice la suma de 40 más 30 más 40. El acumulado hasta la celda actual, ¿sí? Por lo tanto, este ID también nos está identificando el orden como vaya, ¿sí? El orden como vaya, pero gracias a este ID.
como lo vamos a crear con una columna calculada, pues lo primero es, digamos, decir, a nueva columna, digitamos el igual, ¿cierto? Pero al momento de realizar eso, de escribir, bueno, nueva columna igual, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? A ver, les habilito brevemente el chat para leerlo. Cuando creo una columna calculada, ¿qué es lo primero que sucede? A ver. Exactamente, muy bien. Se genera un contexto de fila. Muy bien, muy bien, porque ahí vi a la gran mayoría que pues me dijo eso. Entonces vean que ahí aparecería lo que sería esa restricción a la fila actual, ¿no? Que sabemos que arranca desde la primera fila y va una por una, ¿no? Pero en este momento específico vamos a imaginar que está en la tercera iteración. Va a ser por un tema estratégico, va a ser esto, ¿sí? Para poder visualizar un poco mejor. Y la representamos así en este azulito porque fue generado por la interfaz, fue generado por el hecho de crear una columna calculada. Bien. Pero como nosotros necesitamos interactuar con valores anteriores, celdas anteriores, filas anteriores, con un solo contexto de fila no basta, porque pues estaríamos restringidos a ese pequeño espacio, a esa pequeña fila. Necesitamos otro contexto de fila pues para poder interactuar. Por eso lo que necesitamos aquí es una función de iteración. Funciones que ustedes ya conocen, ya tienen el listado. En este caso, pues hablemos concretamente de las funciones de iteración de agregación. Entonces podemos poner aquí cualquiera, pero pongamos la más la universal por excelencia, la función sumX. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta tabla acá se llama A. Esa es la tabla A. Por lo tanto, SunX, ¿qué es lo primero que hace? SunX es una función de iteración. Por lo tanto, genera un contexto de fila programable. Decimos que es programable por eso mismo, porque lo creamos en una función. Contexto de fila programable. Por lo tanto, ahí aparecería esta restricción verde. ¿Sí? Ahí aparecería esa restricción verde. Y en este caso lo estoy posicionando en la primera fila pues para poderlo visualizar. Quiere decir que para esa foto de la tercera iteración del contexto de fila azul, que es el automático, el contexto de fila verde debe iterar en toda la tabla. Quiere decir que va a la segunda filita, mientras que la tercera fila mantiene allí estática. Luego va a la siguiente fila, que sería la tercera, y nótese aquí cómo cuando coinciden los dos contextos de fila, el más reciente, que fue el generado por SunX, lo oculta. Y así pasa internamente, ¿sí? Vean que ahí lo oculta. Luego sigue la cuarta fila, quinta fila, sexta, séptima y octava. Pero presten mucha atención, porque hizo todas esas iteraciones en la tabla, pero estamos observando hasta el momento únicamente la tercera iteración del contexto de fila automático. Esto quiere decir que después este contexto de fila automático vendría acá a la cuarta fila y este verde vuelve y juega y repite todo. ¿Sí? Está anidando, si lo quieren ver de esa manera. Bien. Teniendo eso claro, y no se preocupen, ya les habilito pues para que me hagan preguntas, porque yo sé que este tema ahí es un poco enredado al principio, pero ya comprendiendo eso un poco mejor, vamos a tomar dos posiciones estratégicas. Vamos a suponer que el contexto de fila automático se encuentra aquí en esta tercera fila y que el contexto de fila programable, que fue generado por la función X, se encuentra justo en la fila anterior. Justo en la fila anterior. Vamos a suponer eso. ¿Sí? Entonces, como tenemos esos dos contextos de fila, nosotros podemos decir, ok, sí, el valor de esta fila en el contexto de fila programable es menor o menor igual al valor que se encuentra pero en el contexto de fila automático, entonces sí téngalo en cuenta, de tal manera que pues me va a sumar estos tres valores. Repito, como tenemos estos dos contextos de fila, podremos pensar en lo siguiente. Sí,
el valor en el ID, en el contexto de fila verde, el contexto de fila verde es el generado por SunX, es menor que el valor de ID en el contexto de fila automático, entonces que me devuelva ese valor. Por lo tanto, aquí cuando esté en 1, pues sería verdadero, nos devuelve el 40. Cuando esté en 2, sería menor que 3, devuelve el 30. Y acá en 3 devolvería el 40. Y de allí en adelante, como no se cumple, que ponga un 0, por ejemplo. De tal manera que ahí nos va a sumar únicamente estos valores. Si nosotros ponemos AID, recuerden que A es el nombre de mi tabla. Si yo pongo AID, yo les hago una pregunta. En esta foto, así como está, vamos a poner así, en esa foto de las iteraciones. Este AID, ¿qué me devuelve? ¿El número 2 o el número 3? ¿Ustedes qué creen? Me devuelve, ya tienen habilitado el chat para leer su retroalimentación. ¿Me devuelve el número 2 o me devuelve el número 3? A ver. Muy bien, veo que la gran mayoría me está respondiendo el número 2. Así es. Muy bien, nos devuelve el número 2, no el número 3. ¿Por qué? Porque SunX trabaja en su contexto de fila, ¿no? Que fue el que se generó de manera más reciente. Ese AID devuelve el 2, que es el del contexto de fila generado de manera más reciente. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Pero, claro, entonces, ¿cómo le decimos para que nos devuelva el valor del contexto de fila generado en primer lugar? Es decir, el azul. En otras palabras, el automático. Si recordamos nuestra definición de la función de Earlier, recuerdan que, ¿qué decía? Decía, devuelve el valor de una columna específica en un contexto de fila previo. Y muy importante con lo de previo, ¿sí? Porque recuerden que nosotros fuimos haciendo cosita por cosita, ¿no? Y cuando pusimos igual, se generó en primer lugar el contexto de fila azul. Y cuando pusimos un X, se generó el contexto de fila verde, el programable. Quiere decir que el más reciente fue este verde. Ese es el que se va a ver. Mientras que este azul, digamos, quedó oculto. Pero Earlier lo que hace es nos devuelve los valores en ese contexto de fila generado anteriormente, que sería este azul. ¿Sí? Piénselo un poco, que yo sé que al principio, bueno, uno lo duda allí un poquito, pero eso es lo que está pasando. Por lo tanto, si nosotros encerramos lo que sería AID en Earlier, pues ya estaríamos ejecutando esas condiciones. En este caso, AID sería 2 y Earlier AID sería 3. Claro, si esto es verdadero, que ponga A valor. ¿Qué es A valor? El del contexto de fila verde, ¿sí? Que sería 30. De lo contrario, que pongas 0. ¿Por qué? Porque cuando ya esté por acá, digamos en 5, que no se cumpla, pues no queremos que suma esto, porque queremos el acumulado de la celda actual hacia atrás. La celda actual hacia atrás. ¿Sí? De la celda actual hacia atrás. Yo les voy a hacer acá una pregunta. Fíjense que esta tabla tiene 8 registros, 8 filas. Y vean que, bueno, tiene que iterar, tiene que hacer todos esos pasos, ¿no? Pero la tabla tiene 8 filas. Mi pregunta sería, ¿cuántas iteraciones tienen que suceder allí con esos dos contextos de fila? Los leo en el chat. Los leo en el chat. ¿Cuántas iteraciones deben suceder? Algunos dicen totales, ¿no? Iteraciones totales en toda la globalidad. ¿Cuántas tienen que suceder? Muy bien. Veo que ya pues la gran mayoría me está diciendo que 64. Así es, 64. ¿Por qué?
porque recuerden que estamos primero creando una iteración más externa, que es la columna calculada, y esa columna calculada, que es el azulito, ¿cierto? Este azulito tiene que ir fila por fila, pero resulta que cada vez que se posicione una fila, el verde va a recorrer toda la tabla, ¿sí? Entonces sería 8 por 8, básicamente. 8 por la iteración más externa, 8 por la iteración interna, que sería un X, que al final pues vendría siendo la multiplicación de estos dos valores, que son 64 iteraciones. Sí, 64 iteraciones para esos 8 filitos. Eso quiere decir que cuidado con este tipo de cálculos, ¿sí? Mucho cuidado con este tipo de cálculos. Imaginen que a ustedes se les da por aplicar esto en una tabla de 1.000.000 de registros. ¿Cuántas veces tienen que iterar? Por lo tanto, ni se les ocurra aplicar esto en una tabla transaccional. De pronto para todas las chiquitas, muy específicas, ¿sí? Pero este tipo de cosas es realmente para hacerlo de manera externa. Incluso preferiblemente lo hacen en Power Query y mejor aún pues directamente en el origen. Pero acá es para cosas muy específicas y pequeñas. ¿Cómo van a hacer esto en esos supremamente grandes? Porque vea, solo con 8 filas 64 iteraciones. Y si es 1.000.000, pues nunca les va a dar nada. Esto no va a terminar de iterar. Bien. Vamos a emular esto rápidamente en nuestro Power BI. De hecho, yo les dejé la tabla A en el GitHub, que es esta tabla chiquitica, ¿sí? La hacemos con esta mini tabla, que es exactamente la de las diapositivas, precisamente pues para que te entienda más fácil, ¿no? Imaginen que lo estuviéramos estudiando con la tabla de ellos, que es un poco más complejo. Entonces voy a crear acá nueva columna, ¿sí? Y vamos a ponerle acá esto acumulado, y vamos a ver si es verdad. Eso funciona. Entonces dijimos que es un X, A, y ¿qué dijimos? A ID tiene que ser menor o igual a earlier a ID. Bueno, acá me hace falta la prueba lógica. If a ID menor o igual a earlier, entonces punto y coma, vamos a poner 0, perdón, a valor, de lo contrario, que ponga, vamos a poner blank. La opción blank quiere decir no devuelva nada. Exactamente lo que acabamos de hacer en la diapositiva, solo que lo estoy escribiendo aquí. Pulso Enter. Y bueno, espérenme acá, a ID earlier, a valor. Vamos a revisar que me estoy saltando. Iteramos en toda la tabla A, ¿cierto? If a ID, que sería este, menor o igual que earlier a ID, entonces que nos devuelva a valor por acá, de lo contrario blanco, listo, ahí está bien. Nosotros venimos y hacemos un zoom por acá para ya verificar qué está sucediendo, pues deberíamos esperar que este valorcito de aquí, 70, debe corresponder a la suma de estos dos. Y así es, en efecto. Y ya miramos lo que sería el de la tercera casilla, este 110, debe corresponder a los tres anteriores, que serían estos tres. 40 más 30 más 40, en efecto, sería 110. Y vean que ahí ya tienen ese acumulado. De hecho, pues obviamente ustedes observan lo que sería 340 y se corresponde con la suma de todos estos valores anteriores. Bueno, cuéntenme, de 1 a 10, ¿cómo les fue con esta parte? Yo sé que ya les habilito el chat, que es un tema un poquito más enredado, pero cuéntenme de 1 a 10, por favor, de 1 a 10, ¿cómo les fue? Bueno, veo 10, veo 8, bueno, veo bastante, veo buenos puntajes, claro. También veo 4, veo 5, pero bueno, sí, esto hay que practicarlo. Bien. Entonces, en este preciso instante, porque yo sé que el tema es así, voy a deshabilitar el chat
voy a bajar de la mano a todos y voy a escoger a una persona, pues para, si tiene alguna inquietud, porque yo sé que cómo es el tema, que me responda. ¿Listo? Entonces, para que por favor ahí levanten la mano si alguien tiene alguna inquietud, si no, ese contexto de fila, ¿sí? Que es el que aparece ahí. Eso siempre sucede. Ok, listo. ¿Sí? No sé si es por ahí tu pregunta. Sí, lo que Más pasa o es que, menos. o sea, es que cada vez que se crea una columna ya se genera un contexto De fila. Por de eso fila. decimos que es automático, porque se crea solo, automáticamente, por el hecho de crear una columna calculada. Entonces, como te digo, imagínalo que cada vez que tú dices nueva columna y pones el igual, por defecto ya se genera eso. Así instantáneamente. ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces, mira que ¿Listo? aquí yo les ilustraba que, pues, podemos es la tercera iteración es por una cuestión estratégica, ¿no? Pero obviamente arranca desde la primera, ¿sí? Sí. Eso también, ¿sí está claro eso o más o Sí, menos? y ya después con el zoom X lo que hace es... Exacto, lo que pasa es que es un X, debemos recordar que es una función de iteración, Sí. ¿sí? Y te acuerdas que ayer vimos todas esas funciones que iteran, no, un X, average X, rank X, cualquier cosa, pues si tienes dudas de cuáles iteran, en las diapositivas de ayer ahí tienes la lista, ¿sí? Y un X es una de ellas. Entonces, el simple hecho de haber puesto un X genera otro contexto de fila. En este caso lo ponemos en colorcito verde porque ahí sí fue, digamos, una intención propia de nosotros al utilizar esa función. Pero por el solo hecho de utilizar una función de iteración, se genera otro contexto de fila. Ok, listo. ¿Sí? Miguel, ¿Ve? muchas gracias. Claro. Bueno, muchas gracias. No olvides deshabilitar tu micrófono. Listo, vamos a escoger otra personita por acá. Albert, por favor, solo que habilites y me cuentas. Habilites tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo vas? Bien, aquí entendiendo un poquito esta parte de la tabla. Sí, señor. Bueno, yo entendía esta parte de la iteración, de que agarraba el valor anterior y lo podía operar y hacer otra vez el resultado. Como que un if, ¿no? En la programación, no sé, como que natural de otro lenguaje. Espérame, Ah, no te entiendo muy bien la pregunta. Cuando, dime adelante, supongo que es acá cuando creo el if, ¿sí? Ajá, Sí, señor, ahí cuando hago el if. sí, exacto. Justo yo, es tomar el valor anterior y luego operarlo, ¿no? Si Sí, estamos en aplicando este esa caso parte. estamos haciendo eso el acumulado, ¿no? Todavía no Ajá. estamos llamando el de la celda anterior específicamente, sino acumulando hasta la celda actual. Es decir, sumando de aquí hacia atrás, ¿cierto? Uh-huh. Por eso es que Sí. en el if decimos, bueno, ¿de qué manera podemos cumplir eso, no? Que me devuelva 40, 30, 40, y ya cuando sean todos estos, pues que ponga 0, utilizando la función if. De tal manera que yo le digo, bueno, devuelva el ID, pero el ID siempre que lo ponemos así solito, devuelve el del contexto de fila verde, ¿sí? Y para que devuelva el del azulito, lo encerramos en Erdia. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿Mejor? Y una, sí, Señor. mejor. Y una pregunta, bueno, esta parte es enfocada en la tabla o en una columna calculada, pero se puede hacer en medida. Se puede hacer en medida, sí, sí señor, se puede hacer en medida, pero la manera más fácil de entenderlo en primer lugar es con columnas calculadas, pero con medidas como tenemos el contexto de filtro y la cosa, entonces tiene más elementos, entonces por eso arrancamos eso. Lo mejor es estudiarlo primero con columnas calculadas para luego ir poniéndole pues más complejidad. Perfecto, muchas gracias. Vale, bueno. Listo, entonces. Listo. Entonces espero que de pronto con las preguntas de sus compañeros les haya resuelto, bueno, algunas inquietudes adicionales. Entonces, les voy a repetir acá brevemente, va a ser muy rápido, pero para que ustedes también se hagan den otro vistazo, ¿no? Entonces, les dijimos lo siguiente, permítanme acá y me devuelvo. Dijimos lo siguiente. Dijimos que lo que necesitamos es crear una columna calculada de tal manera que nos devuelva el acumulado.
Es decir, si estamos en esta casilla número 3, la suma de todos estos tres valorcitos, desde la actual hacia atrás. Dijimos también que como no tenemos nada que nos identifique de manera nativa lo que son las distintas filas en Power BI, necesitamos esta columna auxiliar. Esa es una columna auxiliar que nosotros creamos, ¿sí? La creamos una columna ID con números consecutivos. Esto lo pueden crear con Power Query fácilmente. Claro, algo que ustedes no pueden perder de vista es que el simple hecho de crear una columna calculada les genera un contexto de fila. Automáticamente, sin previo aviso, sin hacer nada, solamente el hecho de decir nueva columna, se crea un contexto de fila. Por eso decimos que es un contexto de fila automático, se crea automáticamente. Obviamente este contexto de fila automático arranca desde la primera fila y él va uno por uno hasta recorrer toda la tabla. En este caso, pues yo simplemente lo representé en esta tercera fila por ponerlo en algún lugar, pero no olvidemos que arranca desde la primera y va una por una. Ahora, como estaríamos restringidos a este pequeño espacio, esta pequeña, necesitamos apoyarnos de algo adicional, pues, para poder interactuar con filas adyacentes, no anteriores, siguientes. Es por eso que vamos a generar otro contexto de fila. Pero generar otro contexto de fila ya nos toca con alguna función de iteración. Miguel, ¿cuáles son las funciones de iteración? Tenemos dos grandes categorías, las funciones de iteración que devuelven un escalar y las funciones de iteración que devuelven una tabla. Por el lado de las funciones de iteración escalares, de agregación, fue las que estudiamos el día de ayer. Un X, saber X, concatenar X, rank X. Y que tienen la lista de estas 19 funciones en sus diapositivas. ¿Sí? Y por el lado de las tablas, pues está la función filter, está la función summarize, está la función top end, también tienen la lista. Entonces aquí utilizamos la función connect, que es una función que itera, por lo tanto genera un contexto de fila. En este caso le ponemos el apellido programable porque lo estamos demandando nosotros de forma manual gracias a la implementación de una función específica del lenguaje DAS, que en este caso se corresponde a la función X. Entonces, ese contexto de fila programable, claro, como les decíamos que tiene en la tabla A, esta es la tabla A, ¿listo? Yo le puse A simplemente por simplificación. Entonces, va a iterar en toda la tabla A. Va a iterar en toda la tabla A. Pero si ustedes observaron, primero se generó este contexto de fila azulito y luego se generó este contexto de fila verde. ¿Sí? Es decir, el más reciente es el verde, no hay que se creó en último lugar, ese es el más reciente. Por lo tanto, como es el más reciente, como es el más nuevo, ¿sí? Es el que más importa, digamos, porque es el más nuevo. Estamos estrenando contexto de fila, básicamente. ¿Sí? Y al ser el más nuevo, pues es este el que se va a tener en cuenta. El otro, el anterior, el que fue generado en primer lugar, pues queda oculto, por decirlo de alguna manera. Entonces, como es un contexto de fila, claro, va a iterar en toda la tabla, pero estamos analizando esta tercera fila del automático, ¿no? Por lo tanto, esta se queda aquí quieta, pero la verde viene, primero va a la primera fila, luego pasa a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima y a la octava, ¿sí? Por eso vemos que para esta fila en concreto, en la tercera, el contexto de fila programable tuvo que iterar 8 veces, pero no se queda allí porque después este contexto de fila automático pasaría a esta cuarta fila, se mueve acá abajo. Y claro, se repite otra vez. El contexto de fila programable empezaría nuevamente desde acá arriba e itera las 8 veces. Por eso decimos que el número de iteraciones es 8 por 8. ¿Por qué? Pues por cada fila tiene que iterar otra vez otras 8 veces. ¿Sí? Hicimos, de manera estratégica, pues ubicamos los contextos de filas ahí pegaditos simplemente por un tema visual, ¿sí? Más que todo. Para decir, ok, si en este es un X y lo que hacemos, recuerden que es un X va dejando valores parciales, ¿no? Si el valor de la iteración verde, que es el contexto de fila programable, es menor que la del azul, vamos a tener en cuenta ese número.
Claro, porque si ustedes imaginan que esta iteración no está acá en ese segundo puesto, sino en el primero, pues van a decir, ok, 1 menor que 3, verdadero. Entonces, que devuelva el valor, 40. 2 menor que 3, verdadero, devuelva 30. 3 menor o igual que 3. Y así nos va a sumar esos tres valores. ¿Por qué? Porque cuando el verde se encuentra acá en la iteración número 4, pues no se va a cumplir. Por lo tanto, devolvemos 0. ¿Qué dijimos? Vamos a utilizar el if. Pero ¿qué dijimos aparte? Que cuando llamamos a AID, siempre estamos llamando al contexto de fila generado más reciente, el más nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, este AID devolvería el número 2 de este contexto de fila. Pero, para poder llamar a este contexto de fila automático que fue el generado en primer lugar, el más viejito, necesitamos apoyarnos de la función earlier para que lo pueda ver. Por eso es que encerramos la columna AID para decirle, ok, devuelva el valor del contexto de fila generado en primer lugar, que es el azulito, y nos devuelve este número 3. Por lo tanto, en esta posición específica AID sería 2 y earlier AID sería 3. 2 menor o igual que 3, verdadero. Si eso se cumple, ok, devuelva a valor, que sería 30. Si eso no se cumple, que devuelva a 0, porque entonces ya sabríamos que está por acá en otro lado y esos valores no los queremos tener en cuenta. Por eso le ponemos 0. Y de esa manera estamos haciendo el acumulado desde la primera fila hasta la celda. Les pregunto, ahora sí, otro sondeo rápidamente. De 1 a 10, queda un poco, de 1 a 10, ¿cómo van con esta con este segundo repaso? Bien, bueno, veo muchos 10, 8, 9, no, muy bien. Bueno, por ahí ya vi un 6, un 7, pero de la media está súper alto. Excelente, 8, 10. Bien. Muy bien. Bien, entonces vean que ya pudimos crear ese acumulado, ¿no? Ojo, no es que paren 3 la iteración, las iteraciones siguen, ¿no? Siguen, solo que en las demás devolvería 0, por eso es que nos está devolviendo el acumulado, ¿sí? Juan, si no tienes la columna ID, grave, tienes que tener la columna ID. Que si la puedo crear directamente en la expresión DAX con otra función, sí, pero se vuelve más caótico lo que es la expresión DAX, ¿sí? Más caótico en el sentido de que es más difícil de entender la expresión DAX y tiene un rendimiento más bajo. Entonces lo mejor es simplemente crear la columna ID y en esta caso, como les digo, creen la Power Query y ya está. Sí, pero entonces no es necesario complicarnos hasta allá. Exactamente. Por acá, como nos colocan, al final sería 40 más 30 más 40 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Por eso es que se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Como ustedes pueden ver, es una función, pues, bueno, bastante como complicadita, ¿no? Y que, pues, realmente uno trata de evitar esto, pues, al máximo posible, ¿no? Pero cuando sea requerido, bueno, en todo caso lo tienen a la disposición. Sobre todo van a ver que hay muchas expresiones DAX por ahí en internet que todavía la utilizan bastante. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a Power BI. ¿Qué pasa entonces para cumplir ese objetivo que teníamos? Que yo quiero el valor de la celda anterior. Ya hicimos el acumulado, ¿cierto? Ya hicimos el acumulado. Pero ahora vamos a crear una nueva columna calculada. Sigamos con columnas calculadas porque es más fácil de entenderlo así en una primera instancia. Que si yo estoy acá en esta celdita, entonces no quiero que me devuelva 70, sino que me devuelva el valor anterior, 40. Por lo tanto, aquí en esta debería devolver 40. ¿Cómo hacemos eso? Pues sí,
Ya conociendo que podemos tener varios contextos de fila, que es lo que nos va a permitir jugar con ese tipo de cosas, yo que les recomiendo para que lo vean facilito. Pues por un lado, ubiquen el contexto de fila automático. ¿Por qué lo ubican? Porque como están creando una columna calculada, saben que van a tener un contexto de fila automático. ¿Sí? Entonces ustedes lo ubican donde quieran. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos en esta iteración. Este es el contexto de fila automático. Y claro, como necesitamos interactuar con algo anterior, necesitamos por lo menos un contexto de fila adicional. Entonces, ubíquenlo justo aquí. Aquí justamente en la anterior para ver. ¿Sí? Vamos a suponer que están. Entonces, si vamos a poner esto acá en rojo, igual. El hecho de haber creado una columna calculada con el igual ya se generó este contexto de fila automático. Perfecto. Pero este contexto de fila programable, que es el verde, sí necesita de alguna función. Por lo tanto, sabríamos que aquí a continuación necesitamos alguna función. Vamos a escoger, por ejemplo, SunX. ¿Sí? SunX. Con eso, pues vamos a ver que sí, ya con eso garantizamos que se genera este contexto de fila verde. Y lo que estamos haciendo es ubicándonos de manera estratégica, imaginando que ya están aquí, pues para ver qué nos conviene. ¿Sí? Entonces, SunX. SunX recibe una tabla, que es donde va a poner a iterar ese contexto de fila verde, ¿no? Dijimos que esta tabla es la tablita A. Entonces, esta sería la tabla A. ¿Cierto? Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Deberíamos decir, ok, este valorcito de aquí, ¿sí? Tiene una unidad menos respecto a este de acá, el azulito. Bueno, primera instancia, ¿cómo accedemos a este verdecito? Sencillo, con AID. ¿Por qué? Porque fue el que se generó de manera más reciente. Es el que se está estrenando. Entonces, como ponemos AID, nos estaría devolviendo este 3. Y podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, igual a este valor de acá abajo. Ya sabemos que este quedó oculto, ¿no? Por el verde. Pero para poder acceder a él, ya sabemos cómo lo podemos hacer. Simplemente utilizamos a la función earlier. Utilizamos a la función earlier. Earlier, lo voy a escribir ahí más o menos. Y ponemos acá a ID. A ID. ¿Sí? Si nosotros obviamente comparamos esto, sería 3 igual a 4. Pero pues ahí no se cumple la igualdad. Lo que podríamos hacer por un lado sería restar 1. A este earlier ID le restemos, a cada parte le restamos 1, por ejemplo. ¿Sí? De tal manera que, claro, esto de aquí sería 3. Y este earlier ID sería 4. Pero como le restamos 1, se cumpliría la igualdad. Y eso se va a cumplir siempre que estén así pegaditos. ¿Sí? Siempre que estén así pegaditos. Por lo tanto, si imaginamos que está este verde no aquí en esta tercera fila, sino en la segunda, pues ustedes ya van a poder ver que no se cumple. ¿Sí? Entonces vean que se cumpliría. Entonces vamos a probarlo, vamos a crearlo directamente. Vamos a crear acá una nueva columna. Vamos a poner acá celda anterior. Y vamos a poner acá, ya sabemos que por ese simple hecho ya se creó un contexto de fila programable con el SunX, perdón, por el igual se crea un contexto de fila automático y por el SunX se crea un contexto de fila programable. Y cogemos aquí a ID igual a earlier a ID menos 1. Bueno, aquí me hace falta el if. If esto es verdadero, if, entonces si me devuelve el de la celda siguiente, que en este caso está en la columna a valor, el verdecito. De lo contrario, que retorne blanco. 3 y esto nos devuelve verdadero. Por lo tanto, le decimos devuelva a valor. ¿Y qué es a valor? A valor es esto, este 40 de aquí. Para todo lo demás, si ustedes lo analizan, va a devolver falso y por eso estamos poniendo blanco.
para todo lo demás, cuando este contexto de fila verde esté acá en 8, pues van a ver que pues lo que 8 igual a 3, pues nunca se va a cumplir. Pero sí que hace todas las iteraciones. Pero solamente se va a cumplir una única vez, es cuando precisamente esos dos contextos de fila estén aquí. ¿Sí? Para esos pequeños acumulados o esos pequeños referencias a células anteriores para multiplicar algo, lo pueden hacer de esta manera. ¿Sí? Que mejor háganlo en el origen. Pueden hacerlo perfectamente. Pero pues, ustedes van a ver que a medida que se acostumbran a esto, pues se vuelve más sencillo. El problema radica también en el rendimiento de este tipo de expresiones. Pero en todo caso, es de estas preguntas tan típicas que ustedes deben empezar a dominar. Y claro, con el tema de contextos de filas, creo que ya van adquiriendo mucha más habilidad. Entonces, habilito el chat para que me cuenten, por favor, cómo les fue hasta ahí, cómo van hasta ahí. ¿Cómo van hasta ahí? Exacto, Roberto. Vean que Roberto nos dice que esto funciona para un Pareto. Exacto, un Pareto toca así. Un Pareto toca utilizar earlier obligatoriamente. Para el Pareto toca. Acá, ¿cómo se utiliza? ¿Sí? Eso sería. Bueno. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito porque, bueno, vamos a saltar esto aquí, este pedacito acá. Ya esto lo hicimos, ya todo ese pedacito lo hicimos. Y me voy a ir acá a este pedazo. Vamos a ver. Aquí. Para mostrarles algo muy importante. Ya este es nuestro pedacito final del día de hoy. Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo del primer ejemplito. Vamos a realizar el acumulado. Pero en este caso vamos a variarlo un poquito utilizando variables. ¿Por qué? Porque cuando, ya lo hemos recalcado, cuando nosotros creamos una nueva columna, por el simple hecho de poner el igual, lo primero que se genera es el contexto de fila automático. Ahí está. Hasta ese punto, hasta ahí, no hay nada más. Por lo tanto, si nosotros declaramos una variable en ese instante, vamos a llamarla valor actual, y decimos igual a la tabla A, columna ID. ¿Qué valores está guardando? Pues lo único que ven, ¿no? Que es el del contexto de fila, en este caso el 3. ¿Sí? 3. Entonces, aquí, este valor actual está guardando 3, que es lo que se está usando. Ahora, cuando continuemos, ponemos el return y ponemos el sunX, ahora sí que apareció la función sunX. Y sunX genera un contexto de fila. Pero, ¿sí ven que llegó después? Claro, vean que cuando ya queremos hacer la prueba lógica if esto menor a esto, pues ya va a quedar fácil, porque ya dijimos que AID llama a quién, al del contexto de fila generado de manera más reciente, o sea, el verde. Por lo tanto, esto vendría siendo quién, 1. Y valor actual que guardó, 3. Y ya está. ¿Lo vieron? El valor actual guardó el del contexto de fila que se creó allá al principio. Y ID pues obviamente está haciendo referencia a generado más reciente. ¿Qué pasó aquí? Que las variables eliminó a la función earlier. Porque eso nos da
Bueno, ahí está ilustrativamente a quién están llamando. Porque esto nos da exactamente lo mismo. Vamos a dejar el ejemplito en Power BI. Nueva columna. Y vamos a decirle celda anterior con var, con variables. Entonces, var, ponemos aquí ID actual, este sería el del contexto de fila automático, ¿no? Del azulito. Y ponemos a ID. Se acabó. Return. Ahora sí ponemos acá un X a. ¿Qué ponemos en el condicional? If a ID, que en este caso ya sería el de que va, en el que va iterando, pues más externo, ¿no? Es menor o igual a 100, a la variable ID actual. Entonces, y devuelva a valor. De lo contrario, vamos a poner acá lamp, cerramos acá el if, cerramos acá el zoom X, vamos a hacer un poquito, enter, y van a ver ustedes que en efecto, vean estas dos, esta fue la que creamos con earlier y esta fue con la que creamos con variables. Cuéntenme, ¿cuál de los dos métodos se les hizo más fáciles de entender? ¿La de variables o con earlier? ¿Cuál les quedó más fácil de entender? Con variables, ¿no? Con variables ya se ve muy fácil. Sí, ya se ve muy fácil. Sí, cierto, ya con variables se ve muy fácil. Muchas gracias a todos aquí por la retroalimentación. Pues, bueno, resulta que todo lo podemos simular con variables. Porque si nosotros analizamos por un momento la complejidad que nos tomó entender earlier, pues, bueno, ahí es un poco enrevesado, ¿no? Y por lo tanto, pues con variables es más fácil. Y por otra parte, el tema del rendimiento. Porque si lo pensamos por un momento, la implementación de variables para el acceso de valores en las columnas, en contextos de filas generados previamente, optimiza un poco. ¿Cómo así? ¿Qué acabo de decir ahí? Que si por algún motivo ustedes empiezan a llamar muchos earlier, pues eso se calculan varias veces, ¿no? Se calculan varias veces. De hecho, acá podemos ver algunos ejemplos. Acá podemos ver, bueno, acá solo hay uno, pero imaginen que después llaman otro earlier ID por acá, otro earlier ID por acá, ¿sí? Yo acá es más, yo acá les tengo el ejemplo. Este ejemplo que para sumar las dos celdas anteriores, ¿sí? Acá se llama varias veces earlier ID por acá, earlier ID por acá, earlier a valor por acá. Ustedes sí ven que se utilizó una vez, dos veces. Quiere decir que cada vez que llegan por aquí se calcula. Es un cálculo, eso es otro cálculo. Mientras que con variables se calcula una única vez y queda guardado fijo. Y ya pues cada vez que se utiliza acá es una constante. Por lo tanto, también las variables nos están optimizando lo que es la escritura de estas expresiones DAX. Entonces tenemos dos grandes cosas. Las variables nos elimina complejidad y por otro lado nos ayuda con el rendimiento. Y todo lo podemos hacer. Podemos quitar de lleno la función de earlier, la función earliest también. La podemos quitar de lleno, siempre haciéndolo todo con variables. Y además tenemos esas dos cositas, ¿no? Es más fácil de entender y pues ayuda al rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya utilizar earlier y earliest ya no vale la pena. Ya no hay que utilizarlas. Hay que utilizar en su lugar ¿qué? Variable.
Esa es la conclusión del día de hoy. Si quieren llamar el valor de la celda anterior o el de la celda siguiente, háganlo con variable. Si quieren hacer un acumulado, háganlo con variable. ¿Qué aplicación es típica para hacer estos casos? Crear un Pareto. ¿Dónde me doy el ejemplo de un Pareto? Les voy a dejar un enlace para que se estudien un caso. ¿Sí? Pero es muy importante que ustedes entiendan earlier y earliest, porque ustedes se van a encontrar muchas recetas que todavía están implementadas con estas funciones, de tal manera que ustedes cuando encuentren la receta, la lean, pues la puedan entender e incluso puedan hacer ya esta transformación a variable. Pero ustedes como tal, les recomendamos es ya en sus propias implementaciones, pues no tienen necesidad de usar earlier y earliest, háganlos directamente con variables porque tenemos dos ventajas claras. Complejidad mucho más baja y rendimiento mucho mejor. Para eso. Bueno, esto era lo que les voy a habilitar por acá el chat. Lo que les queríamos compartir el día de hoy. De hecho, les muestro por acá. La verdad, no les preparé así el ejemplito, pero ustedes van en nuestro Excel Free Log, vamos a poner acá clasificación ABC. Vean en este videito análisis ABC Pareto, ustedes van a ver aquí cómo crear eso utilizando tags, cómo crear ese Pareto utilizando tags, y allí van a ver que utilizamos el conocimiento que aprendimos el día de hoy, con lo cual entender esta aplicación ya les va a quedar mucho más fácil. Ya les va a quedar mucho más fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Cómo les fue el día de hoy, por favor? De 1 a 10. ¿Cómo les fue? Excelente. Bueno, veo muchos 10, 9. Genial. Bien. Y así ha culminado esta penúltima sesión, sí señores. Penúltima sesión, ya mañana cierra nuestra semana de dance. Hola Miguel, yo me voy conectando por aquí de nuevo. ¿Qué tal les pareció lo que Miguel les compartió? Mira Miguel, que nos dicen que están muy agradecidos y muy bien por lo que vimos hoy de las variables y earlier. Es con todo el gusto. Con todo el gusto. Bueno, pues antes de irnos, vamos a habilitar a 2 personitas que nos hagan sus consultas y bueno, cerrar el día de hoy, así no nos veríamos el día de mañana. Entonces, para los que de pronto quieran preguntar algo, ahí por favor levanten su mano. Y bueno, por acá tenemos a José Luis Torres. Porfa, es que avises tu micrófono y nada, nos cuentas. Hola, buenas tardes. ¿Qué más, José Luis? ¿Cómo vas? Hola. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por todo el conocimiento. Creo que todos los días nos sorprenden y bueno, pues hay que aplicar todo esto. Mi pregunta es, aquí lo aplicamos sobre una tabla, pero esto se puede aplicar en una tabla pivote, en una matriz. En una matriz, sí, pero es más complicado. Es más, o sea, la respuesta es sí. La expresión DAX no te la tengo a la mano, pero sí que se puede. Bueno, ahí miramos de pronto cuando sacamos una recetica donde simplemente ustedes puedan utilizar la fórmula ya para que no se compliquen tanto la vida como pensando. Pero sí es posible. Perfecto. Ok. Bueno, sí. Pues esa era mi duda. Dale, sí. Ahí, bueno, lo que te digo, no la tengo pensada acá en este preciso instante. Pero bueno, vamos a ver si hacemos una recetica acá en el blog, porque pues teníamos esa intención también. Si ustedes ven por acá, nosotros a veces publicamos unos artículos donde dice recetas.
por ejemplo, ¿sí? Receta DAX, donde básicamente ustedes llegan aquí, les damos como unas instrucciones generales y ya se copian la receta. Entonces vamos a ver si hacemos lo mismo con esa implementación, ¿vale? A ver si, bueno, la dejamos por ahí para cualquier cosa de pronto que lleguen a entrar algo de ese estilo. Perfecto. Pues muchas gracias. Con todo el gusto. Y bueno, también comentarles que esos como acumulados, los acumulados generalmente ocurren a nivel de fecha, ¿no? Es raro pues que tenga que ver con algún tipo de texto, sí puede ocurrir, pero lo común en el 90% de los casos, me atrevería a decir, tiene que ver con fechas. Y en ese caso, lo más sencillo es utilizar las funciones de inteligencia de tiempo, porque ahí tenemos funciones como Day Years Today, Total Years Today, que nos va a permitir hacer ese acumulado muy fácil, pero muy, muy fácil. ¿Dónde pueden aprender eso? Aquí, que se los repetimos a cada ratico, se lo recomendamos bastante. Cálculos de inteligencia de tiempo. Cálculos de inteligencia de tiempo. Ustedes van a ver ahí, van a ver esas aplicaciones de variación año a año, acumulados hasta la fecha, acumulados de principio del año, de principio del trimestre, comparación respecto al año anterior, una medida de seguimiento. Todo eso lo van a ver aquí en cálculos de inteligencia de tiempo. Entonces de pronto José Luis también iba encaminado a eso, de que necesitaba un acumulado de pronto, y si es con fechas, por este lado va a ser muy sencillo. Que se tomen acá el tiempito de, bueno, se estudian este seminario pasado que hicimos, que es el de cálculos de inteligencia de tiempo, y ahí pueden complementar, ¿sí? Eso por ese lado. Y listo, vamos a escoger la última persona. En este caso a Johnny, que está por aquí. Nada, es que habilites tu micrófono y nos cuentes. Johnny, sí, bueno, de pronto fue accidental, pero si me estás escuchando, es que habilites tu micrófono, nada, para que nos comentes tu inquietud. Hola, Johnny. Hola, buenas. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sí, quiero agradecerle mucho el excelente curso, detalladamente todos los pasos que dan, pero quisiera saber, después del viernes, ¿van a tener grupos abiertos para que editen cursos sobre Power BI? Que me interesa bastante, y aparte del modo de cómo ustedes enseñan, que le dan paso a paso todos los comandos. Johnny, pero específicamente ¿estás pensando más en Power BI en general? ¿Estás pensando de pronto profundizar en DAX? ¿Estás pensando Obviamente transformación de la data, como está enseñando Power Query. Listo, pues o sea, yo te cuento que nosotros sí tenemos una capacitación de profundización en Power Query, pero bueno, ya lo que pasa es que la hicimos hace 2 semanas y todavía no tenemos programado ahorita en un horizonte cercano, ya que la hacemos unas 2 o 3 veces por año nada más. Entonces, bueno, ahí les vamos comentando, es que estén pendientes ahí de nuestras redes para cuando tengamos nueva programación. Pero sí, Johnny, desafortunadamente para Power Query no tenemos programación todavía. Ya, Miguel, cualquier cosita me avisa nomás al correo, yo estoy inscrito ahí. Claro que sí, que sí, muchas gracias ahí por estar atento con eso. Gracias, Miguel, hasta luego, nos vemos. Chao, gracias. Chao, Johnny. Bueno, y creo que los dejamos descansar ya por el día de hoy. Ya nos queda mañana nuestra última sesión. Les cuento que la de mañana es un poquito más suave en cuanto a la complejidad del tema. No vamos a ver buen temita bien interesante, pero digamos que en cuanto a complejidad baja un poquito y vemos unas cositas bien interesantes, ¿sí? Entonces, nada. A todos muchas gracias. Los esperamos el día de mañana en el cierre total de esta semana de DAX.
Recuerden que tienen todo el material en GitHub. Ya les subo esta solución de la tabla A. Y bueno, a todos muchas gracias. Chao, chao, nos vemos mañana y gracias por acompañarnos.